Buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Nada, ya estamos a 21 de junio. Emilia, coordínate. Bienvenido al verano, por fin. Sí, ya tenemos a la vuelta de la esquina. Coordinate de verano. Sí. Empezamos Vale. sabor playero. Nada, Iber, te hago aquí el resumen para los nuevos de una frase corta. Ya sabéis, 21 de junio, todas las semanas, el programa de Coordínate, el programa que creamos desde la comunidad de Developer para todos vosotros. En los próximos 30 minutos vamos a hacer un repaso a lo más destacado de la actualidad sobre datos geográficos, APIs, servicios de geolocalización, startups, estándares OCP, W3C, eventos y mucho más. Iber, ¿qué nos Pues cuentas? venga, vamos a empezar. Vamos a empezar por la parte de desarrollo de lo que nos ha traído José Ignacio en su boletín. Y vamos a empezar por cómo convertir un shapefile a Excel. Y pues utilizando la QGIS y su librería y Python, vamos. Entonces, en este tutorial de cursos GIS lo que nos cuentan es eso, cómo usar la consola que tenemos integrada en QGIS y usando un par de librerías que son Pandas y Pathly, cómo puedes traer la información que tenemos en un shapefile y verlo en un Excel, ¿no? Que al final siempre es más sencillito y nos quitamos toda esa complejidad que tenemos de shapefile. Y nada, pues en este tutorial nos van contando paso a paso cómo iterar sobre esos datos para sacar el nombre de las columnas a partir de los atributos y de los datos. Así que un tutorial bastante guay porque nos lo va contando paso a paso y vemos cómo se va creando el Excel y demás. Así que ahí ya tenemos el primer recurso importante de cómo usar Python con QGIS. Yo te iba a decir, y para los que no usamos QGIS, Juan, o sea, que no usamos herramientas de escritorio, no que no uso el QGIS, es que tampoco uso Architecto. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿En GDAL es OGR? ¿El qué, perdona? La librería GDAL tiene un módulo que se llama OGR, ¿verdad? Para hacer transformaciones de shapefile. Sí, pero yo no he trabajado mucho la GDAL directamente. ¿No? ¿Qué? ¿Hay ruido? Ha entrado por ahí un ruido, pero se ha ido. Pues nada, lo dejo por ahí. Si alguien, Alex o alguno que estáis por ahí, buenos días por cierto, os acordáis cuál era la otra que permite hacer esto de este código sin pasar por una herramienta de escritorio, os lo agradezco. Es que estoy haciendo una recopilación de enlaces que ya os contaré. Perdón. Siempre dejamos de meter largos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el siguiente tutorial, que en este caso es la tercera parte de una serie que nos han publicado en Fopoisas, en este caso Alessandro. Nos ha contado en este caso todos los tutoriales, los tres, han ido de cómo crear mapas vectoriales a través de teslados, con React, vamos. Y en este caso ya nos cuenta el colofón, cómo publicarlos directamente o en AWS o en Heroku. Y va pasito a paso, esto es menos código, pero bueno, al final es lo típico de despliegue que a muchos desarrolladores nos falta y aquí está bastante bien explicado. Así que muy buen recurso para publicar este tipo de datos o cualquier otro. Lo que me llamó la atención cuando estuve viendo el tutorial, que me tengo que ver la última parte, era que cuando yo vi lo del dato vectorial pensaba que lo que estaba haciendo vectorial era el mapa base, pero no, lo que hace vectorial son los datos. O sea, lo sirve como una librería de Mapbox que te permite, pues eso, pasar el dato en vectorial, pero no el mapa, por si alguien no lo sabía. Está chulo. Sí, así se va mejor todo, ¿no? Porque en vectorial todo carga mucho más rápido, así que sí, nos hemos quedado siempre en los mapas base, pero no, se puede llegar un poquito más allá para mejorar la performance. El siguiente tuto lo tenemos que hacer nosotros en GeoPolis de cómo publicar en ArcGIS Online los datos en vectorial. Sí, bueno, lo apuntamos tú. Venga, vale. Bueno, pues seguimos. Ahora lo que vamos a ver va a ser una nueva librería que han sacado que se llama Ligma, que es una librería para Python. Es para usarla con Jupyter Notebooks, el penúltimo de tutoriales. Y ahí está. Y lo que nos permite en Jupyter es para... Bueno, en este caso nos dice que es para los usuarios para los no usuarios de Google Earth Engine, ¿no? Porque con Google siempre hay que meter la tarjeta de crédito y demás, entonces nos han dado esta alternativa de Ligma.
Y la verdad es que este enlace que nos pone José Ignacio en la newsletter es directamente la documentación, pero la documentación que al final es como lo esencial, pero bueno, si queremos ir un poco a cómo lo han hecho, pues también tenemos algunos tutoriales relacionados aquí en esta documentación, o si no, tutoriales en YouTube. La verdad es que revisando la documentación es todo muy reciente. De hecho, los vídeos de YouTube se han subido a principios de junio de este año, o sea que no tiene ni un mes. Así que, nada. Mira, ahí tenéis, ahí está la documentación. Perdón, ¿veis? Como hace 6 horas, hace 5 días, o sea, es todo bastante novedoso. Así que habíamos pensado justo, como es tan novedoso, añadirlo a nuestra lista de recursos que tenemos para Geo. Que no sé si os acordáis, pero lo tenemos por aquí montado, es un Google Sheet colaborativo para iniciativas, para poder ahí tener como una fuente de datos de todas las bibliotecas que tenemos. Eso, es que estaba mirando porque Sí. ha saltado el sonido de que alguien nos estaba siguiendo e he intentado ver quién era y no me ha dado tiempo a verlo, así que... Así demasiado rápido. No, bueno, muchas gracias, perdón, porque todavía... Ah, mira, aquí tengo una ventanita. ¿Eh? Bueno, no sé si pronuncia el nombre, pero es Vaginesil, que no sigue. Ah, que tenemos productos, o sea, tenemos publicidad ya. Sí, ya nos sigue. Bueno, yo no sé si es alguien que se ha puesto ese nombre. Ojalá sea la marca, ojalá. Un geotento que no hemos perdido, ¿eh? Sí. Bueno, vale. perdón. Nada, pues eso, lo que estábamos viendo era eso, lo de iniciativas. Vale. Y ya dejando un poco la newsletter, los otros recursos que hemos encontrado son las novedades de GitHub que ha habido en mayo, que la verdad es que es un artículo bastante completito que nos cuenta todo lo que han avanzado en mayo. Y a mí lo que más me ha llamado la atención, esto ya no está en la newsletter, Raúl. Sí, perdón, es que estoy aquí intentando porque salen mensajes en el chat y no los está ahí. No sé qué le pasa hoy. Ahí nos están viendo. Que no vale. tengo bien configurado el restring hoy. Vaya, bueno. Abriendo, ya está. Perdón. Sí, vale, nada, eso. Que nada, en este post que os dejaremos en comentarios tenemos todas las novedades de GitHub. Y nada, a mí los que más me han gustado es que ya se pueden subir vídeos directamente en MP4 y en .mob, que a mí eso es, como usuaria de Mac, me ayuda muchísimo poderlo subir directamente en .mob. Y también tenemos habilitada la opción de copiar código. Para hacer tutoriales ahí directamente han habilitado el botoncito este típico de copiar código que teníamos, por ejemplo, en NPM cuando te bajas un módulo. Pues directamente también lo tenemos en bloques de código en GitHub, que para seguir tutoriales, pues una maravilla, la verdad. Y nada, por último, ese justo ahí, que ahí además estos tutoriales también ya han subido vídeos y demás. Y bueno, hay otras cosas como que ahora la documentación, ya está el Dark Mode también para su propia documentación, no solo para tu GitHub personal y demás. Y nada, por último también hablar de Mapping USA, que es un evento que hubo hace un par de semanas que organizó la comunidad de OpenStreetMap en USA. Y nada, ahí me gustaría, ahí presentan justo que es Rapid, que es un nuevo editor que han sacado en OpenStreetMap con la colaboración de Facebook y Erri. Y nada, ahí os queremos dejar la lista de vídeos por si tenéis tiempo para veros la playlist y anunciaros también que vamos a hacer un evento para contaros qué es Rapid desde GeoDevelopers aquí. Entonces, nada, pero así por contaros un poquito en resumen, es eso, son mapas con inteligencia artificial. Entonces va a ser mucho más fácil mapear, ¿no? Para los que han estado mapeando alguna vez como iniciativas a través de HOT o como las que organizaba la Cruz Roja España, mapeando Burundi, pues ahora se han mejorado teniendo inteligencia artificial para detectar carreteras y edificios. Así que nada, el 30 de junio tendremos ese evento que empezaremos a publicar ya por redes para que estéis atentos. Y nada, pues si queréis saberlo antes, cotilléis esa lista de YouTube que está muy bien. La verdad que el Rapid es un proyecto súper chulo, ¿no? Al final, reconocer, esto es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que Google ha hecho siempre automáticamente de detectar cambios a través de la fotografía aérea de satélite para actualizar su mapa de calles. Pues en este caso, bueno, pues eso, entre la colaboración de Facebook con la parte de inteligencia artificial de identificar calles y el volcado a OpenStreetMap, la verdad es que mola un montón.
Y bueno, aquí la parte de RI un poco para hacer volcado de datasets para intentar también agilizar ese mapeo colaborativo y generar más datos abiertos, así que os lo recomiendo. Yo también, mola mucho. Yo estoy así todo el día diciendo a ver si hacemos ya alguna cosita. Sí, así que nada, pues eso tenía preparado yo un poquito. Eso es lo que nos traía José Ignacio, los dos noticias que quería destacar yo. Y no sé si tenéis alguna más. Yo en principio lo único que tenía era lo que os comenté, pero no sé si va en la parte de datos. No sé si Juan quiere empezar. Claro. Y si ya lo que tú cuentes, Juan, si quieres. Lo hacemos a la limón, vamos entrando uno u otro, si te parece, ¿no? Sí, dale ahí, Juan, y así ya vale. que siempre te dejamos ahí con muy poco tiempo al final. Sí, pues entonces, perdonad chicos, que es que nos faltan las partes de datos. Es verdad, sí. Ya decía yo que iba como muy sobrada hoy, ¿no? Perdonadme sobre todo, Alex. Vamos a hacer rápido los datos y te dejo tiempo, Juan Antonio. Sí, tranquila, Liber, tranquila. No te preocupes. Sí. Vale, pues vamos a empezar por los datos, ¿no? Estos datos son muy chulos, que es que como la probabilidad de impacto de asteroides en la Tierra, ¿no? Eso que nos dijeron que en 2020, ¿no? Iba a caer uno en Madrid, o no, fue este año ya, que iba a caer un meteorito en Madrid y luego acabó en, no sé si China o Tailandia por ahí, que nadie en medio del mar. Así que este dataset lo que nos trae es la probabilidad que tenemos de que nos impacte algo en los próximos, creo que son 100 años. Así que nada, este CSU es bastante curioso. El único problemilla que tiene es que la última actualización fue en 2017, pero bueno, como es la probabilidad en 100 años, nos está cubriendo ahora sin ningún problema. Así que nada, a través de Kaggle otra vez, de esta plataforma, y ahí lo tenemos, los datos, que son datos de la NASA. Luego tenemos también el rendimiento agrícola anual del suelo, o sea, rendimiento agrícola anual del suelo agrícola, sí, que es un dataset a nivel mundial que nos dice como de cuánto rendimiento nos trae, por ejemplo, el arroz, la soja, el trigo o el maíz, ¿no? Y ahí está publicado en Pangaea, así que esta revista, y es de hasta 2016, pero bueno, nos puede servir, ¿no? El rendimiento al final del suelo agrícola no varía tanto. Y luego, una para los más futboleros, que son datos de la Liga de Fútbol 2019-2020. O sea, nos falta la de este año, que yo creo que ha habido bastantes novedades. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero todos mis amigos madridistas están muy enfadados. Así que no sé si a ellos justo como es hasta 2020, lo mismo les convence más. Y la curiosidad que tiene esto es que tiene muchísimos campos. Tiene 158. Así que para los que quieran empezar o sea, yo creo que de aquí se pueden sacar datos muy curiosos. Y justo el otro día veía una entrevista de Victoriano de GraphNext que hablaba justo de fútbol, de GraphX, eso es, que hablaba justo de eso, de que a él le gustaba mucho el fútbol y que luego vio que quería analizar por qué los jugadores son buenos, ¿no? Y ese vídeo también está disponible en YouTube, que ahora mismo no recuerdo cómo el link, pero es bastante curioso de cómo qué necesita un futbolista para ser un buen futbolista. Así que, mira, ahí tenemos el Twitter directamente. Sí. Y muy recomendable a Victoriano, es un crack. Sí. Granaíno, por cierto. Anda, también, joder. Todos andaluces, de verdad. Sí. No estudió en Granada, pero sí que se venía a los eventos que organizábamos por aquella época por allí y yo lo conocí cuando estaba decidiendo que iba a hacer informática en la Carlos III. Qué curioso. Qué pequeño es el mundo y Granada más. Sí, es un crack. Pues sí. Bueno, pues eso, recomendamos a Victoriano porque en cuanto a datos es increíble, así que... Y nada, a ver si os animáis a sacar algo de fútbol y todos estos, si al final os animáis a hacer algo con los datos que estamos compartiendo aquí y queréis compartirlo con el resto de la comunidad, por supuesto, enviadnos un correo, un tuit o lo que queráis y que nos encantaría ver todos estos avances que hacéis. Y nada, ahora sí que sí. Ahora ya vamos a... ya ahora te dejo. Sí. Muy bien, Liber. Bueno, pues yo, por mi parte, lo que voy a hacer va a ser continuar con el boletín de No Solo SIG en la parte de artículos y en la parte de datos. Que esta semana arranca con un clásico de los clásicos, y es que es el tema de catastro. Y en concreto,
lo que José Ignacio nos facilita es un proyecto realizado por la gente de idealista.com sobre la base del catastro para, digamos, enriquecer y mejorar esa información. Como José Ignacio consigue siempre todas las semanas sacarnos un elemento básico importante dentro de lo que son las fuentes de datos españolas, pues en este caso nos ha puesto en bandeja que hablemos sobre catastro. En el propio artículo veréis que se define el catastro como un registro administrativo público, es decir, es un lugar donde se almacena toda la información relativa a la estructura de la propiedad que obra sobre el territorio, es decir, divide todo el territorio nacional en parcelas y a su vez esas parcelas las subdivides en subparcelas y en elementos de propiedad horizontal, es decir, lo que serían los pisos. Entonces, ¿qué es catastro? Pues catastro es eso, un catálogo, un inventario. ¿Qué no es catastro? Pues catastro no es el registro de la propiedad, es decir, el hecho de que esté inscrita una finca en catastro no te da ninguna garantía jurídica de que legalmente esa sea tuya. De hecho, existen muchas inscripciones catastrales que están pendientes de retomarse o de actualizarse y tal. ¿Por qué para nosotros es tan importante catastro? Para nosotros es tan importante catastro porque es la base de muchísimos bloques de información que podemos emplear. Por ejemplo, no solamente está la división de los elementos de propiedad, sino que también tenemos todo lo que son las edificaciones nacionales. De ahí parten muchos de los elementos de renderización en 3D que nosotros vemos, o de simulaciones de zonas donde se encuentra esa información. Tenemos las edificaciones y asociada a cada edificación tenemos su altura, con lo cual tenemos toda la información necesaria para poder hacer ese 3D. ¿Qué otras cuestiones son importantes de catastro? Pues son importantes el precio. El precio de la información catastral es de lujo porque es total y absolutamente gratuito para todo el mundo. Te tienes que registrar, pero quitando ese engorro del registro y de que tiene en algunos casos que hacer descargas demasiado, digamos, individualizadas, te permite la descarga de toda la información completa. ¿Y qué otras informaciones adicionales pueden servirnos? Pues nos puede servir mucho la parte de cartografía base que supone el entorno de cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Pues porque tenemos cuestiones como, por ejemplo, urbanizaciones, cuestiones toponímicas, urbanizaciones, callejeros, etcétera. Bueno, esta es, digamos, la primera intro de lo que es catastro. En siguientes ediciones bajaremos ya el detalle de qué es lo que realmente tiene catastro, cómo se descarga esa información, en qué formato, etcétera. Vamos a centrarnos en la noticia que nos facilita José Ignacio, y en este caso, bueno, pues si bajamos un poquito en el artículo, vemos que se nos describe pues toda la información básica y hay un pequeño esquema un poco más abajo, ahí lo tienes, en donde se ve la filosofía del proyecto. De entrada vemos que se unen los catastros. Hay en España realmente 3 catastros, uno del País Vasco, otro de Navarra y otro del resto. Bueno, pues el primer paso es la unión de esos catastros, y los segundos pasos ya empiezan cuestiones, bueno, si el primero tiene su tarea, en los subsiguientes pasos empiezan las cuestiones realmente arduas. Por ejemplo, esto que aparece aquí como normalización de direcciones, con un sencillo proceso, eso es una pesadilla espeluznante. ¿Por qué? Pues porque en nuestro país al menos las direcciones postales o las direcciones de las ciudades son una potestad municipal, es decir, son los ayuntamientos los que establecen las direcciones oficiales. Y catastro emplea otras direcciones distintas, por lo tanto esa normalización pues puede ser una pesadilla. A partir de ahí se combinan los inmuebles catastrales con históricos de información de Idealista y se aplican distintos modelos para intentar realizar inferencias de atributos y a partir de ahí, sobre zonas, digamos, no documentadas o no de las que no teníamos información previa, asignaríamos atributos por inferencia. Es un proyecto muy ambicioso, con sus luces y sus sombras que ellos reconocen, pero que en cualquier caso es realmente una iniciativa
muy, muy, muy interesante, ¿vale? Bueno, vamos a dejar esto y vamos a seguir pasando a otras noticias. Sí, dime, Raúl. Te iba a decir, digo, que ya voy viendo un poco algunos chats y estaba Jonathan antes, nos ha pasado ahí el cómo hacer con el OGR la transformación, así que hay que darle las gracias a Jonathan, perdona, que es que estaba con el jaleo, que no sé por qué no me llegaban los mensajes, y darle los buenos días a Patricio, que también está por aquí saludando. Os voy así, os voy a avisar. Muy bien. Buenos días, Patricio. Vamos a seguir, que se nos va el tiempo. Entonces, vamos a elegir una siguiente noticia, que es la de una colaboración para rastrear minas auríferas ilegales en Perú. Aquí lo que se hace en esta noticia, lo que vemos es un proceso de colaboración y sobre todo de colaboración entre distintas entidades en procesos de teledetección para intentar poner, coto a las explotaciones ilegales en la parte profunda de la selva peruana, de cuestiones relativas a la extracción ilegal de oro. ¿Qué problema tiene esa teledetección? Pues que todas esas explotaciones habitualmente se realizan en la parte profunda de la selva y frecuentemente bajo un denso manto de nubes. El empleo de un radar de apertura sintética junto con los sistemas de teledetección y el uso de satélite ha permitido casi en tiempo real identificar zonas donde se están produciendo este tipo de temas. Es como mínimo una aplicación curiosa de la conjunción del empleo de satélites y de distintas entidades a la hora de poner coto a este tipo de explotaciones. Vamos a saltar a otra noticia. En este caso... El tema satélite os quería comentar, yo creo que un tema muy interesante. El otro día me preguntaba un amigo, ¿no? que si se podía utilizar imágenes satélites de los satélites europeos para la búsqueda de personas, y claro, yo le decía, por la búsqueda de personas no, porque la resolución es extremadamente baja para ese caso de uso, ¿no? Yo creo que es un tema que merecería la pena un día hablar de él en detalle, ¿no? De qué casos de uso se pueden cubrir con los diferentes satélites, los que hay, los que vienen en camino y bueno, todo ese tipo de... Y la combinación entre ellos, que también es otro elemento muy interesante. Es decir, cuando tú empleas distintas imágenes obtenidas de distintos espectros, de distintos satélites, para combinando esa información obtener resultados, que también es francamente interesante. Bueno, seguimos. Una siguiente noticia es un análisis comparativo de 4 plugins de QGIS para la creación de mapas web. Esto realmente es un paper universitario que ha sido realizado por la Universidad Politécnica Salesiana, gente de la Universidad Politécnica Salesiana, en concreto Lía Duarte, Catalina Queiroz y Ana Claudia Teodor. En realidad, lo que hace es hacer un repaso de los 4 principales plugins que están orientados a la publicación directamente en web de información procedente de QGIS. En este paper se resumen las características específicas. Es un paper cortito, no va en plan tocho, y de una forma bastante sintética nos da los pros y los contras de cada uno de ellos y lo que podemos obtener. Al final del paper tenemos un cuadrito donde se resumen prácticamente las principales características. Bueno, es interesante tenerlo, pues bueno, si tenemos que en algún momento plantearnos el dar difusión vía web a alguna información que estamos trabajando en nuestro QGIS, pues podemos optar por esta alternativa que puede ser rápida y puede evitarnos algún que otro quebradero de cabeza. Seguimos adelante. Aquí tenemos una noticia que yo creo que es muy interesante, que es un análisis de las principales 7 librerías de JavaScript más populares para trabajar con datos geolocalizados y con mapas. Esa la hemos estado viendo un poco entre todos, ¿no, Raúl? ¿Tú también la estuviste viendo? Sí, la estaba echando un vistazo, pero no me da tiempo a verla muy en detalle. Es verdad que habíamos dicho que si la comentábamos nosotros y se nos ha pasado por completo. Perdón. No te preocupes. Para eso estamos. Os doy pie para que metáis baza en cualquier momento. Bueno, en cualquier caso,
repasamos, pues yo creo que los clásicos de los clásicos, como puede ser el caso de OpenLayer. Como veis, también se trata de resúmenes cortos, no bajan mucho el nivel de detalle, pero es lo suficiente como para saber concretamente qué capacidades vamos a obtener con cada una de las librerías, dónde tienen su fuerte y cuáles son sus perfiles de uso principales. Esto ya me da la excusa perfecta para escribirle a Eva, la compañera de Genova, que ha escrito el artículo, y hacer esa tabla comparativa que mantengamos actualizada periódicamente y partir a lo mejor de este artículo a ver si... Patricio, le tiramos el guante a Eva, tú se lo haces llegar por si acaso y si les parece bien, yo encantado de meterle mano a eso. Y por cierto, darle un saludo a Jorge también, que se acaba de conectar, el colega que me preguntaba el otro día de lo de la imagen de satélite. Los satélites. Sí. Bueno, pues va desde OpenLayer, como decía, hasta incluso las librerías de Carto o la API ArcGIS de R, que también es un referente muy interesante. Sí, yo tengo que agradecer que esta vez hay mucho contenido puesto en la API ArcGIS en comparación con otros artículos y no me refiero a Genova, ¿no? Otros artículos que hemos encontrado. O sea que es de agradecer el ver que con todos ha habido un esmero bastante equivalente, ¿no? Y además súper actualizado. Por la parte que nos toca, que es la que más conocemos de R, hablan ya de ArcGIS Platform, de PAS, o sea que súper actualizado y súper buen artículo este. Sí. Bueno, pues ahí tenemos el conjunto de referencia. Yo francamente lo veo interesante tenerlo controlado para ver qué nos ofrece el mercado a la hora de iniciar un proyecto, ¿no? Hacia dónde dirigir nuestros pasos. Vamos a seguir. Entre las noticias, bueno, pues hay algunas para los que no hayáis sido buenos seguidores y hayáis sido capaces de digerir la cantidad ingente de vídeos que os recomendamos en los últimos boletines, pues aquí tenéis unos cuantos vídeos más. Por ejemplo, los publicados en el ciclo de conferencias de Ptolomeo a los satélites, que vienen de la Fundación, a ver que lo tengo yo por aquí, de la Fundación Juan March. Se ve que son, a los que os guste la historia, a los que os guste documentaros y saber de dónde vienen las bases, las esencias de las cuestiones con las que estáis trabajando ahora mismo, pues ahí tenéis unos cuantos vídeos que se ve que están francamente bien. Yo no he tenido ocasión de verlos, pero tienen muy buena pinta y la Fundación Juan March siempre es un referente de interés para la información que manejamos. Luego, más referencia, pues esta también me parece muy interesante para tenerla apuntada por ahí. Revista Cartográfica ha publicado un número que está dedicado monográficamente a la calidad de los datos geoespaciales. Ese es un paradigma que muchas veces a lo mejor no se le tiene suficientemente presente, y es el poder dotarnos de recursos para analizar y dar rigor a la calidad de los datos con los que nosotros preparamos nuestras aplicaciones. El poder tener un conjunto de distintos recursos en distintos ámbitos del que podamos tirar para cuando nos surja la necesidad poder evaluar, bueno, pues vienen cuestiones muy diferentes, procesos de control de calidad de actualización de series cartográficas mediante CAD y SIG, evaluación de daños de edificios en imágenes a partir de imágenes de satélite, cuestiones relativas a la normalización de datos inventariados en el nomenclator geográfico de España. Bueno, son aspectos, una aplicación de test de equivalencia de control temático de magnitudes asociadas a un modelo digital de elevaciones. Claro, si nos surge en algún momento el tener que trabajar con datos de esta naturaleza, siempre es muy interesante el poder tener un referente de control de calidad para esa información. Por lo tanto, esto también sería de estas cositas que habría que tener por ahí apuntadas y no perderlas demasiado de vista. Estaba viendo aquí Francisco Javier Carne de Cañón también para invitarle un día a hacer una charla de developer de calidad de datos. Juan, nos queda un minutejo para las 1:30. Pues entonces elegimos así al azar. Bueno, yo me
animaros a la conferencia de Henry, que ya tiene abierta la conferencia americana, ¿no? Que ya tiene abierta el plazo de inscripción y que las sesiones plenarias son gratuitas, y además están traducidas al castellano. Y bueno, todo va a acabar yendo por ahí. O sea que es casi una referencia obligada. Y poco más, es que son las 1:30 en punto. Sí, nos pilla el toro. Sí, yo solo quería poner que me ha saltado por ahí también el aviso, no sé si estaba, no me ha dado tiempo a verlo en la newsletter, perdón, que ya han anunciado desde la IDE, ¿no? Que ya tenemos fecha para las jornadas. Sí, ya está abierto el call for paper y todo. Hasta el 30 de junio está. Sí, no sé dónde me ha saltado por aquí una noticia, ahora mismo no sé dónde me ha saltado. Seguro. Sí, pero va a ser sobre noviembre, lleva por ahí. Pero la ibérica, ¿te refieres a la española? La ibérica, la con Portugal, ¿no? Con Portugal, ¿no? Sí, sí. Del 15 al 19 de noviembre. Lo que pasa es que me parece que a los españoles nos toca escribir en portugués los papers. ¿Puede ser? No. Pues yo lo he escrito en español. O sea que... No, yo leí que era o portugués, inglés o español. Algo de eso leí, no sé si será... ¿Sí? Ah, pues no sé. Ahora lo comprobaré. Verifícalo, Oliver, y lo comentamos a nuestros suscriptores, oyentes y la semana que viene, porque vamos, yo no estoy totalmente seguro, pero juraría que algo de eso vi. Vale, lo confirmamos. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ir entonces cortando para que no se nos vaya mucho el tiempo. Ya sabéis, echadle un vistazo que hay mucho contenido en la newsletter que al final, pues eso, no nos da tiempo No ha dado tiempo, pero hay cosas realmente muy interesantes. Esta semana nos llega súper denso. Se la ha currado José Ignacio, se la ha currado a base de bien. Sí, yo creo que está funcionando también bien detrás del mapa, que hay mucha gente, como hemos visto, muchas personas que están compartiendo recursos y están colaborando. Ya sabéis que todos los recursos que nos enviéis a nosotros, los enviéis a él para comentar, pues siempre los dejaremos en los enlaces y nada, que pasemos todos muy buena semana y muchas gracias por estar por ahí. Y gracias, Patricio, por recoger el guante y lanzárselo a Eva. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Un saludo para todos. Venga, hasta luego. Venga, cuidaros mucho. Un abracito. Buena semana.